Con la trilogía original de la saga Resident Evil ya cerrada, nos llegaba este curioso juego que fue duramente criticado en su época por apartarse tanto del estilo habitual de la serie. Ahora visto con perspectiva tras tantos años de evolución, y sabiendo de dónde viene este título, podemos repasar su historia mirándolo con otros ojos. La misma pesadilla, un infierno diferente. Un errático helicóptero cruza el cielo de la noche en la isla de Sheena, colgado de uno de sus patines, un hombre armado logra dañar el rotor antes de caer al vacío. El piloto trata de mantener el control del aparato, pero irremediablemente se estrella en plena calle. Del interior destrozado del helicóptero surge el malogrado hombre que lo pilotaba, logrando saltar de los restos del aparato antes de que éste estalle en una gran bola de fuego. El hombre ha sobrevivido de milagro, pero la explosión le hace perder el sentido y la oscuridad se cierne sobre él. Finalmente logra recobrar la consciencia, está solo en mitad de la calle, con los restos del helicóptero aún en llamas. A duras penas logra incorporarse y se siente terriblemente mareado. ¿Dónde estoy?, se pregunta, cuestión que le lleva a darse cuenta de que no solo no sabe dónde está, sino que tampoco sabe quién es. Con su memoria cubierta de bromas se cachea a sí mismo en busca de alguna pista, es entonces cuando encuentra una pistola. Aullidos extraños en la lejanía rompen el silencio sepulcral del lugar, todo está oscuro y rebosa tenebrosidad. Nuestro protagonista no tiene ni la menor idea de que está a punto de vivir la peor de sus pesadillas. Cuando fue publicado en el año 2000 Resident Evil Survivor recibió duras críticas centradas principalmente en argumentar que era un pésimo juego de terror y que no tenía ninguna de las cualidades que hicieron grande a la serie Resident Evil. Pero lo cierto es que este título no aspiraba a ser un Resident como los demás, y si ya de por sí los juegos principales de la saga tampoco es que diesen demasiado miedo, este ni siquiera lo pretendía. Quizá fue culpa de los desarrolladores al no saber transmitir qué tipo de juego quisieron hacer, o quizá la gente no supo entenderlo. Sea como sea, este fue el primer juego de la saga que no fue recibido precisamente con los brazos abiertos. Para entender el concepto que proponía este juego había que saber de dónde venía. Resident Evil Survivor era básicamente un experimento, un intento de ver qué tal quedaba una jugabilidad en primera persona y más centrada en la acción en un Resident Evil. Curiosamente esta idea provenía de muy atrás, de cuando el primer juego de la saga aún estaba en su fase inicial. Entonces los desarrolladores se planteaban hacer un juego en primera persona tipo Doom, en el que dos jugadores pudiesen jugar de forma cooperativa compartiendo su experiencia de supervivencia en equipo. Este es el motivo por el que había dos personajes seleccionables en el primer Resident Evil, Chris y Jill. Sin embargo, la idea del juego en primera persona dejó paso al título con cámaras fijas en tercera persona que todos conocemos, debido a que así se conseguía un peculiar efecto cinematográfico que ya vimos en juegos como Alone in the Dark. Aunque también daba al título un aspecto más cercano al de una aventura gráfica, escondiendo así la parte de acción, que a fin de cuentas siempre estuvo ahí. Este cambio de perspectiva también imposibilitó la idea del modo cooperativo debido a problemas técnicos, y no ha sido hasta entregas recientes como Resident Evil V y Resident Evil VI, cuando se ha podido rescatar este viejo concepto. De hecho podemos ver una aproximación bastante cercana a lo que podría haber sido ese primer Resident Evil conceptual si jugamos al capítulo perdido en un mar de pesadillas de Resident Evil V. Como dato curioso, la cámara en primera persona estuvo a punto de ser introducida como cámara opcional en Resident Evil Code Verónica, aprovechando sus gráficos en 3D. Sin embargo quedó relegada al modo batalla, el minijuego que desbloqueábamos al pasarnos la aventura principal. Todo esto dio origen al juego Resident Evil Survivor 2 Code Verónica, secuela de este que hoy nos ocupa. Con una saga que en cada entrega evolucionaba más y más hacia la acción, surgió la idea de retomar este concepto de un juego en primera persona en el que ya la acción tomase las riendas, y en el que se dejasen a un lado los componentes propios de las aventuras gráficas como son los puzzles, la exploración, y las cámaras fijas. Esto es básicamente lo que es Resident Evil Survivor. Para este experimento se optó por un juego de bajo presupuesto que incluso reutilizaba a los enemigos de las primeras entregas de la saga principal, y eso es probablemente lo que más mata a este juego, pues aunque el concepto en sí no está nada mal, se notaba por doquier que estábamos ante un título de segunda que no contaba con el presupuesto de un Resident Evil grande.
con pistola o con mando. Se intentó hacer pasar este juego por un shooter al más puro estilo de House of the Dead, haciéndolo incluso compatible con pistolas como la popular Gun 45 de Namco. Sin embargo, se jugaba estupendamente con un mando, de hecho casi se juega mejor así, ya que el desplazamiento del personaje con la pistola es cuanto menos complicado. Y es que no estamos ante un juego on rails donde el personaje avanza solo y nosotros únicamente disparamos, sino que nos desplazamos con total libertad por los escenarios, pudiendo así explorarlos y apreciar cada detalle. Otros elementos propios de los Resident Evil están aquí: las hierbas curativas de colores, el inventario, los sprays medicinales. La única arma del juego que cuenta con munición infinita es la pistola, pues al fin y al cabo es un shooter. El resto de armas deberán usarse con cuidado para no malgastar la munición y poder así reservarla para los enemigos más duros. La cámara en primera persona no impide que incluso nos llevemos algún susto, de hecho genera una inmersión bastante importante en el juego, hasta el punto de ser una de las principales claves del título. Ningún otro Resident había conseguido hasta entonces meternos tanto en la aventura, y es que no es lo mismo ver una película, que vivirla en primera persona. La historia que nos cuenta el juego no es que sea merecedora de un Oscar, pero fue escrita por el mismo equipo que creó la genial historia de Resident Evil 2, y al menos cumple bastante bien su cometido. A lo largo de la aventura seremos testigos de importantes cambios de trama, conspiraciones, y las típicas aberraciones de Umbrella. Es decir, los elementos propios de un juego de esta serie. Uno de los puntos fuertes del juego, es que nos permite escoger el camino que queremos seguir en determinados puntos, lo cual varía la historia y además hace que tengamos que pasárnoslo varias veces si queremos enterarnos de todo. Esto ayuda a alargar la duración, que por cierto no es muy elevada. En esta ocasión se decidió prescindir de las máquinas de escribir para ir guardando nuestro avance. En lugar de eso, si moríamos se nos mostraba una pantalla de continuar, y si decidíamos seguir, volvíamos al último punto de control. Esta característica sería llevada a los juegos principales de la saga en Resident Evil Code Verónica, y se ha mantenido hasta nuestros tiempos. No obstante, sí que podemos guardar partida, pero solo cuando hayamos acabado el juego, para que podamos conservar nuestro inventario en la siguiente partida. De esta manera podremos ir coleccionando todas las armas disponibles, aunque algunas de ellas solo están en ciertas rutas, por lo que si queréis todas tendréis que pasároslo varias veces. A pesar de lo que pueda parecer, la trama de este juego es canon de la saga aunque no haya influido apenas en ella, de modo que los fans tienen aquí un pequeño aliciente más para jugarlo. La banda sonora sigue el estilo de los primeros títulos de la serie, con temas oscuros y tensos que ayudan a fomentar la inquietante atmósfera reinante. La música cambia según lo pida el ritmo del juego, aunque tiende a permanecer en silencio para que escuchemos los inquietantes sonidos de los monstruos que nos acechan. El doblaje, en inglés, no es precisamente el mejor de la historia, de hecho recuerda bastante al del primer Resident Evil, con su peculiar interpretación. En otras palabras, tomaos el doblaje con sentido del humor, porque si esperáis algo serio no lo encontraréis. Aunque gráficamente el juego en sí no está nada mal, pues los enemigos son idénticos a como eran en los juegos de los que provienen y los escenarios lucen bastante bien. El problema aquí son las secuencias pregrabadas del juego, pues su calidad es sencillamente lamentable, hasta el punto de resultar hasta cómicas. Da la sensación de que lo que estamos viendo son placeholders colocados provisionalmente por los desarrolladores usando el motor del juego en espera de ser reemplazados por unos vídeos CG en condiciones como los mostrados en Resident Evil 2 y Resident Evil 3 Nemesis. Pero esos vídeos parece que jamás llegaron. Las animaciones en las escenas son de risa, y a pesar de ser vídeos pregrabados, están pregrabados del propio motor del juego, lo que deja ver todos los fallos propios que esto conlleva, tales como clipping o popping. Una experiencia breve. Otro problema de este título es que está íntegramente en inglés, aunque debido a su desarrollo arcade no tendréis problemas para jugarlo, solo lo tendréis para entender la trama si no domináis este idioma. La dificultad se puede convertir en otro inconveniente debido a que las continuaciones son limitadas, y es que aunque el juego es corto, el no poder salvar nuestro avance puede obligarnos a tener que reempezar desde el principio cuando ya estemos en la parte final, algo realmente molesto.
Tampoco le habría venido mal algún minijuego extra en plan mercenarios para alargar su duración, pero por desgracia no encontraremos nada parecido. Aunque el juego es exclusivo de la primera PlayStation, llegó a salir a la venta en Taiwán una conversión para PC en el año 2002. Esta conversión ofrece gráficos ligeramente mejorados, pero por el contrario está repleta de fallos, especialmente en lo que respecta a la forma de moverse de los enemigos. No sería descabellado pensar que esta versión para PC sea una beta de una posible conversión planeada en su época, pero cancelada quizá debido a las malas críticas. La mejor prueba de que este título era una especie de experimento la tenemos en que a pesar de no haber cosechado demasiado éxito ni en ventas ni en críticas, la gente de Capcom siguió evolucionando este concepto en juegos similares posteriores. De hecho llegó a haber hasta 3 secuelas de este título, cada una de ellas evolucionando el concepto del juego anterior. Los hijos de este Resident Evil Survivor son Resident Evil Survivor 2 Code Verónica, que a su vez estaba basado en un arcade desarrollado conjuntamente con Namco. Dino Stalker, juego que en Japón se conoce por el nombre de Gun Survivor 3. Dino Crisis, y que cambió la saga Resident Evil por su saga hermana Dino Crisis. Y finalmente Resident Evil de Again, conocido en Japón como Gun Survivor 4. Biohazard. Todos estos juegos fueron desarrollados en exclusiva para PlayStation 2. El germen del Resident Evil actual. Cada uno de estos juegos fue utilizado como campo de experimentación para el cambio que acabaría teniendo la saga con Resident Evil 4, de hecho la jugabilidad de la cuarta entrega de la serie principal estaba directamente basada en la de Resident Evil de Again, hasta el punto de que la ropa que viste Leon en Resident Evil 4 durante la mayor parte de la aventura es prácticamente idéntica a la del protagonista de Resident Evil de Again a modo de guiño. La cámara al hombro, la forma de desplazarse, el desarrollo mezcla de shooter y Resident tradicional, todo esto proviene de Resident Evil de Again, el último juego de la serie Survivor, Gun Survivor en Japón. Sobra decir que todos los Resident Evil modernos se basan en Resident Evil 4, lo que significa que la jugabilidad actual de la saga proviene en gran medida de todos estos juegos de disparos que Capcom fue sacando sin hacer ruido, para después mezclarlos con la serie principal y crear lo que es hoy en día Resident Evil. Es curioso que la a veces tan criticada fórmula actual de los Resident Evil provenga del concepto original del primer juego de la serie del que hablábamos al principio, y del que también recuperaron el modo cooperativo. Además de que este cambio, y toda su evolución previa, fueron introducidos por el propio Shinji Mikami antes de abandonar Capcom. Si querés entender por qué los Resident Evil actuales son como son, y de dónde proviene todo esto, no estaría de más que le echaseis un vistazo a esta subsaga de juegos de disparos que se inició con el juego del que hoy hablamos. Sin embargo, no busquéis este Resident Evil Survivor para descargar de la PlayStation Store, pues es el único juego de la serie que no está allí disponible entre los PlayStation Classics, y nunca ha sido reeditado de ninguna otra forma. Por suerte el juego original no es especialmente caro ni difícil de encontrar debido a su impopularidad, y la total compatibilidad de los juegos de PSX con PS2 y PS3 hace el resto.